¿Puedo, doctor? Bueno. ¿Qué vas a hacer? Le hubiera pedido permiso a Dani hasta ayer, permiso a Dani. Doctor Nicolás Kreplak, ¿jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Salud para el que fuiste designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires? Sí, juro. Ahora es así. Si así no lo haces, que la patria te lo demande. A continuación, la señora escribana general de Gobierno invita al señor gobernador y a la señora vicegobernadora a rubricar el acta de designación. A continuación, invitamos al flamante ministro a firmar el acta de designación. Y para finalizar, refrenda la señora escribana general de Gobierno. Ahora vamos a escuchar las palabras del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, Axel. Es profundamente un honor, es un orgullo poderte acompañar. Yo creo que todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Argentina en general, particularmente yo, tenemos que agradecerte muchísimo lo que hiciste por nosotros, lo que hiciste por nuestro pueblo, lo que nos permitiste hacer a nosotros desde el Ministerio de Salud y que confíes en nosotros, en mí particularmente, es un orgullo especialmente importante. Gracias, Vero, por todo, cada palabra, acompañamiento que hemos tenido este tiempo, lo que tenemos por delante, consejos, militancia, compromiso. Muchísimas gracias. Quería decir primero una cosa que para mí es muy importante. Me toca reemplazar a un amigo, a un compañero, un referente, a una de las personas más nobles que conozco, a un tipo intachable, un tipo con una fortaleza, un ejemplo, un doctorado en fortaleza, en espíritu, una persona imposible de doblegar. Sinceramente lo digo esto, un maestro sabio, prudente, generoso, abnegado. Yo sé que va a ser no solamente un enorme candidato para poder llevar la palabra de todos nosotros, sino estoy seguro que va a tener una función destacadísima en el Congreso Nacional, haciendo que nuestra patria sea más justa. A nosotros, a todos los pibes, las pibas, los que te pudimos acompañar este tiempo, solo tenemos palabras de agradecimiento, de admiración. Así que, Dani, por todo esto, muchísimas gracias. Siempre vamos a estar juntos. Somos un equipo de militancia hace mucho tiempo, pero quiero decir que es mucho más fácil cuando a uno le toca hacerlo con una persona como Daniel, de quien aprender tanto. Así que, muchísimas gracias. Me toca laburar en un equipo con un gobernador que conduce con una claridad, con un compromiso que es impresionante, que nos enseña también el camino a seguir y con un grupo de compañeros y compañeras
desde todos los ministros y todos los funcionarios y todos los que militamos y trabajamos cada día en esta provincia, que yo me siento como en casa. Sé que hay mucha hermandad, mucha solidaridad. Durante este año y medio que fue tan difícil, que nos tocó a nosotros en salud hacernos cargo de cosas muy difíciles, nunca estuvimos solos. No hubo una sola vez que un compañero o compañera del área que sea del Congreso, sea un intendente o sea cualquiera de los ministros y las ministras, todos nos acompañaron con muchísimo esfuerzo, sabiendo que estaban siendo generosos además en esa construcción para el pueblo, porque lo único que importa es el proyecto político y el pueblo que estamos llevando adelante. Y en este momento tan duro solo podíamos tener generosidad y se mostró con creces, así que a todos muchísimas gracias. Particularmente yo tengo que agradecer a mi familia es el sostén. Uno a veces en esta vida está un poco alejado de las cosas mundanas, de las cosas de la vida general, de la vida cotidiana, y bueno, y tener a la familia que nos acompañe, están acá presentes, así que muchísimas gracias. Es un orgullo. Y finalmente, nosotros venimos a la militancia en una generación que tratamos de retomar algunos sueños de otras épocas, de los sueños colectivos. Nosotros no somos nada individualmente, nosotros somos nuestros compañeros son mejor que nosotros, algunos no están, algunos están. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, difícil, Nico, hablar ahora, quedamos todos un poquito tocados, conmovidos. Tengo algunas cosas para decir, muy breves. En primer lugar, que estamos viviendo una época, un episodio realmente dramático, trágico, esos que van a quedar marcados en la historia de nuestra provincia, de nuestro país, y en este caso del planeta entero. Ha habido crisis nacionales, ha habido crisis económicas, ha habido crisis de diversos tipos, continentales, ha habido crisis financieras mundiales, pero algo como esto, la verdad que no estaba escrito en ningún libro todavía. Creo que probablemente lo leí por ahí, no es mío, pero coincido, es el primer episodio absolutamente global de la historia de la humanidad, ¿no? Incluidos episodios como guerras y cuestiones que conocemos de la historia. Esto la verdad que cayó como un rayo y afectó a todo el planeta, y además de ser tan dramático, inesperado y universal, es además nuevo, novedoso, ¿no? No hay manual, no había escrito un manual de qué hacer con una pandemia, cómo comportarse, cómo acomodarse, cómo reaccionar, y creo que ese manual de uso de la pandemia que no está escrito afecta a todos los planos de la existencia, ¿no? Desde lo individual, desde lo personal, lo más íntimo. Hemos pasado todos como ciudadanos, como personas, como humanos, ¿no? Por miedo, por desesperanza, por angustia, ante lo desconocido y ante lo implacable, ¿no? Entonces, me parece que esta pandemia que sacudió todo, y bueno, alguien tenía que responder y alguien tenía que sostener en momentos tan difíciles de zozobra la entereza, la claridad y sobre todo la acción, ¿no? Porque a veces el miedo paraliza y no había espacio para eso. Y me parece que obviamente las responsabilidades ante cualquier situación tienen una gradación, y está quienes tienen más responsabilidades en cualquier situación, ¿no? Cuando uno no está solo
y creo que tocó desempeñarse en algo tan difícil como la provincia de Buenos Aires y como el post-neoliberalismo, ¿no? En medio de una pandemia, y bueno, le tocó al Ministerio de Salud, era inesperado, ¿no? Era inesperado. Sabíamos que la situación penitenciaria era dramática, la situación social era compleja, la situación en la educación, en lo productivo, en lo laboral, pero la verdad que no esperábamos que viniera por este lado, Sí conocíamos que el estado del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires era de devastación, ¿no? Yo siempre digo, porque quiero ser justo en esto, que los últimos 4 años de gobierno neoliberal, como todos los gobiernos neoliberales, que se ensañan con el Estado, que se ensañan con lo público, que se ensañan con lo gratuito, que se ensañan con lo popular, bueno, obviamente fueron muy duros, pero el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, para ser justo, tiene problemas estructurales, históricos y resueltos que van más allá de este periodo. Obviamente cuando uno se encuentra situaciones complicadas y de una raigambre tan densa, cuando uno llega a un lugar y encuentra que algo anda mal y anda mal hace mucho tiempo, y la verdad que puede dar 2 respuestas en grandes grupos. Una es, ante esa situación, mejorar y avanzar, y otra, ante una situación así, digamos, o dejarla igual o retroceder. Estos últimos 4 años neoliberales lo que tuvieron de malo no es que la situación sanitaria sea plena responsabilidad de que nos antecedieron, pero sí, obviamente, ante algo tan complejo, la verdad es que es muy reprochable, casi diría espantoso, ante una situación así, retroceder. Era difícil retroceder en lo sanitario en la provincia de Buenos Aires porque la verdad que en todos los planos había mucho para hacer y muchas asignaturas pendientes. Bueno, venimos de 4 años de franco deterioro y retroceso y abandono de un sistema sanitario que lo último que le podía pasar era eso, y le pasó. La verdad que asumir el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia con 5 hospitales sin abrir y a esto de terminar, prácticamente rondan lo repugnante, ¿no? Porque es así, con las necesidades que había en nuestro aparato de salud. Estaba con una deuda muy grande, sin curitas, digo yo, sin vendas, sin gasas, sin equipamiento y en franca situación de desestructuración total. Bueno, así les tocó asumir a mí en la provincia y obviamente a Dani y a Nico en el Ministerio de Salud. Y ante este cuadro aparece la pandemia, aparece el desafío más grande que haya tenido la provincia a nivel sanitario en toda su historia, con esta situación. Creo que podemos recordar todos nosotros, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, en los grupos de amigos, en lo que frecuentábamos y solíamos hacer, pero también en la función pública y en el gobierno de la provincia, podemos recordar, cuando haya que escribir esta historia, muchísimos episodios y postales realmente desesperantes. Pasamos por situaciones realmente desesperantes y sin emocionarme porque le tocó a Nico, la verdad que para mí, que la provincia, para nosotros, Vero, que la provincia implica tantos riesgos y tantos desafíos, como la habíamos encontrado y como sabíamos que iba a estar, y con los proyectos que teníamos, y bueno, encontrarse en el medio de esto con la peor crisis de la historia en el sector salud, la verdad que nos enfrentaba a un panorama complejo, realmente complejo. Cuando uno
Lo recordaba el otro día, pero es una de las tantas postales, ¿no? Cuando uno veía ahí por la tele las cosas que pasaban en los países más ricos y preparados del mundo, en el terreno de la salud, en Inglaterra, en Alemania, modelos de sistemas de salud en el mundo, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que luego pasó en la ciudad de Nueva York, ¿no? Lo veíamos aún antes de que llegara el virus a la Argentina, ¿no? Yo recuerdo, y lo menciono porque me quedó grabado, estaba en ese momento en la residencia, en mi casa, con Cuto, que está por acá, también vino ese día. Vino Mario Ischi, que hoy está internado. ¿Se acuerdan? Y con la tele prendida y viendo ambulancias desbordadas en la ciudad de Nueva York, que uno decía, ¿qué va a ocurrir en el conurbano bonaerense cuando esto desembarque en la Argentina? Que era también inexorable qué iba a pasar. Así que yo, de alguna manera, sabía, porque esa experiencia que cuenta Nico también tiene una historia de la que de una manera muy circunstancial y esporádica participé, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos aquel documental en el Morán, ¿no? Un documental, una entrevista que me hicieron sobre cuestiones de salud pública en la época de Néstor y de Cristina. Y también me acuerdo una vez que participé en uno de esos grandes encuentros, de esas grandes jornadas, no me acuerdo si fue en la ESMA, claro, en la ESMA, que me dieron la palabra y que dije algunas cosas, porque yo, antes de dedicarme a esto que hago hoy, que no sé qué nombre ponerle exactamente, en alguna época investigué sobre la economía de la salud, y conocí de esa manera la escuela de los grandes sanitaristas en la Argentina. Y bueno, Carrillo, Testa, los grandes sanitaristas de la Argentina. Y yo creo que en esa saga, que tuvo una trágica interrupción, como muchas cosas en la Argentina, esa escuela de medicina vinculada a lo comunitario, a lo social, a lo popular, esa comprensión de la medicina, tiene una historia y tiene figuras. Yo me permito decir que en esa secuencia está Daniel Goyan. Y ni hablar habiendo transcurrido esta etapa tan complicada que bueno, como quien dice, probado en combate, varias veces, probado en combate. Y bueno, creo que Dani y Nico han trabajado durante toda esta pandemia, desde que los conozco como un equipo, la cara visible, la punta del iceberg de un equipo grandísimo, que parte está en el ministerio, otra parte está en las regiones sanitarias, en cada uno de los hospitales, y otra parte está en lugares más insospechados en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil la organización política en ese sector. Obviamente es un sector complicado que a veces tiende al individualismo o a la privatización, por eso plantear cuestiones de un enfoque distinto de la medicina no es fácil, disputar algunas ideas y algunas prácticas que están tan arraigadas y tan establecidas en un sector que se ha mercantilizado, ¿no, Carla?, de una forma realmente despiadada y a veces oculta y casi invisible, ¿no? Esas prácticas de todos los días de cómo las cuestiones económicas y vinculadas a la rentabilidad, al lucro, al individualismo, al egoísmo, permean todo el sector salud y todo el sistema de salud de maneras a veces invisibles, ¿no?
Así que bueno, es una larga lucha, una larga pelea que vienen dando para instalar en las cabezas, pero también en la práctica, otro modo de ver la salud en la Argentina. Me parece que en la cuestión de la pandemia tuve un ministro y un viceministro que actuaron en conjunto. Obviamente cuando las papas queman está muy bueno tener un equipo que sea amplio, porque son muchísimos compañeros y compañeras más. Cuando muy pocos daban la cara, bueno, acá la tengo obviamente a nuestra ministra nacional, que es parte también de este mismo equipo, Carla Bisotti. Y bueno, en momentos también donde ante la tragedia hay quienes lucran y quienes buscan sacar ventaja, me parece que hubo que dar grandes peleas, grandes discusiones, que hubo que disputar sentidos, disputar caracterizaciones. En toda la historia de la pandemia hemos recibido ataques feroces que no fueron contra las personas, porque eso no importa, sino sobre una concepción, una orientación, una perspectiva y una práctica de la salud en la provincia de Buenos Aires en medio de una pandemia. Los anticuarentena, los anticuidados, los que llamaban al contagio, los que decían que se mueran los que se tengan que morir. Que estas no son frases tomadas al azar, porque no es una ocurrencia trasnochada de algún dirigente, algo simplemente circunstancial o anecdótico. La verdad que es una forma de ver el enfoque de la pandemia y que además tiene una predominancia casi planetaria. Es la forma de llevar la disputa y la idea de sociedad al terreno de la salud, de la medicina y de la pandemia. Esto de que se mueran los que se tengan que morir, me parece que es una visión que no se aplica solo a la pandemia, sino a tiempos, digamos, no pandémicos y tiempos de paz también. Así que no es casual, ni es anecdótico, ni es aislado. Así que creo que se ha dado una enorme discusión en medio de la pandemia sobre qué hacer con esto y, por tanto, qué hacer con el sistema de salud de forma permanente en la Argentina y en la provincia. Creo que Dani ha demostrado toda la templanza que se necesita para dar estas discusiones, que a veces enloquecen, y me parece que Dani ya es todo un mérito que no se haya enloquecido en el lugar que estuvo, en esa trinchera. También me parece que otra cuestión que quiero destacar, entre las tantas, pero también para no demorarnos demasiado más, es el tremendo e inclaudicable compromiso. Y cuando digo esto, quiero decir que hay quienes han pensado que una cuestión así, y hace a cualquier circunstancia, sobre todo las que son tan complicadas, ¿no? Que se puede responder desde lugares de mucha responsabilidad, de jerarquía, de mando, se puede responder desde el escritorio, desde el comando central, o como lo hizo Dani, como lo hizo Nico, desde el territorio, desde el barro, desde la calle. Y la verdad que son dos perspectivas distintas, pero en situaciones como esta también hay que predicar con el ejemplo. Dani lo hizo, predicó con el ejemplo. Así que ese compromiso y esa sensibilidad también. Lo de la sensibilidad lo digo porque es una palabra que no siempre se asocia a figuras políticas, pero yo lo he visto y me parece que para alguien que tuvo que ser ministro de Salud en este momento es un rasgo no menor. Lo he visto
dedicarse sería salvar vidas, cada una de las vidas que tuvo que salvar personalmente. Así que... y bueno, en una provincia tan grande, tan diversa, tan compleja, también Dani, Nico, hablando con cada uno de los intendentes. Hoy nos acompaña también aquí el intendente de Villa Gesell, también yendo a la legislatura a dar explicaciones, a veces explicaciones que uno pregunta quién es el emisor de esas preguntas, quién es el emisor de esos agravios, y dice, no vale la pena. Es como a veces da la impresión de que no se gana en ese lugar de cuestionamiento por lo que hicieron, pero Dani, con toda la paciencia del mundo y con toda la sabiduría del mundo, dio respuestas a cada una de esas preguntas, a una de las desubicadas, y diría, les tapó la boca con la verdad. Y cuando uno recibe tanta agresión indiscriminada e injusta, a veces es difícil mantener la compostura. No sé, yo conozco la historia de vida de Dani, así que tal vez esas experiencias que vivió tan difíciles le templaron el carácter, pero es admirable, Dani, te admiro. Y después, bueno, así como nos tocó restringir actividades, limitar actividades, simplemente por motivo del cuidado, ahora nos toca, y con Dani y Nico a la cabeza, vacunar. El programa de vacunación que diseñamos desde el gobierno, particularmente que se implementó desde el Ministerio de Salud, también va a quedar en la historia como el programa de vacunación más importante, más grande, más enorme de toda la historia de la provincia, y además como el programa más sensible y más humano que se pudiera hacer. Así que muchas gracias, Dani, por todo eso. No te vamos a extrañar porque sigue Dani presidiendo nuestro consejo de expertos. Es un papel en donde te necesitamos, vas a tener que hacerte un lugarcito en las exigencias y en los trajines de la campaña para darnos una mano y seguir asesorando a la provincia de Buenos Aires. Y después de Nico, ¿qué puedo decir? Bueno, un compañerazo, escribió parte de esa historia y desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sucediendo a un gran ministro, uno de los mejores ministros de la historia de esta provincia, va a seguir escribiendo esa historia. Gracias, Nico, por todo lo que hiciste y por todo lo que vas a hacer. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.